Soy auxiliar de enfermería certificada y trabajo el turno de noche en un hospital. Durante mi tiempo aquí, he vivido experiencias extrañas en varias habitaciones, pero hay una que destaca por encima de todas. La 512. La habitación 512 tiene algo distinto. No sé cómo describirlo, pero su atmósfera es más densa, más fría, más opresiva. Muchos pacientes, incluso los más escépticos, han mencionado lo mismo, una sombra con forma humana que aparece en la esquina más oscura de la habitación. Curiosamente, esto ocurre con mayor frecuencia durante las noches de luna llena. No he podido ver la figura por mí misma, pero cada vez que un paciente me describe esa presencia, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Por las leyes de privacidad del paciente, no puedo compartir fotos ni vídeos, pero hay otras cosas que no tienen explicación lógica. El dispensador automático de toallas de papel, por ejemplo, a menudo se activa solo, con un ruido seco que resuena en el silencio de la madrugada. Es como si alguien invisible estuviera tirando del papel, aunque no hay nadie cerca. Lo más perturbador, sin embargo, es el reloj de la pared. La manecilla de los minutos a veces empieza a moverse hacia atrás, como si el tiempo retrocediera, antes de saltar bruscamente hacia adelante y regresar a la hora correcta. Cuando esto sucede, emite un clic metálico que resuena en el aire, como un latido fuera de ritmo. Anoche, la habitación estaba mucho más fría de lo normal, incluso para un hospital. Sentí el frío en los huesos, un frío que no desaparecía ni con el uniforme grueso. Una enfermera que no suele trabajar en este piso entró para ayudarme con un paciente. Al cruzar el umbral de la puerta, se detuvo en seco. Pude ver el miedo en sus ojos. «Hay algo aquí», murmuró, apenas audible. Lo dijo con tal convicción que mi piel se erizó. No es la primera vez que siento esa opresión en la habitación, pero siempre trato de convencerme de que es mi imaginación. Sin embargo, cada vez me cuesta más creerlo. ¿Será paranoia? ¿O realmente sucede algo en esa habitación? Me encantaría saber lo que ustedes piensan. Trabajaba en el Hospital General Warren, en Warren, Pensilvania, a unas horas y media al este de Erie. Hacía el turno de noche, y como médico itinerante, este era uno de los hospitales donde solía trabajar. Por lo general, las noches eran tranquilas, pero aquella sería diferente. Una noche, mi piso estaba especialmente tranquilo, así que decidí ir a la UCI para ayudar al médico de cuidados intensivos, que estaba desbordado de trabajo. Eran las 3 de la madrugada cuando el timbre de llamada de uno de mis pacientes sonó, rompiendo el silencio. Al entrar en su habitación, me recibió con una expresión de inquietud en el rostro. «¿Qué quiere ella?», me preguntó, señalando hacia la esquina detrás de la puerta. Sorprendida, respondí. «¿A quién te refieres?». Su respuesta me heló la sangre. «La enfermera. Sigue entrando aquí y quedándose parada en esa esquina». Miré hacia el lugar que indicaba. Estaba vacío. Intentando tranquilizarla, le dije. «¿Te refieres a Alicia?». Señalé a mi compañera, sentada frente a la computadora en el puesto de enfermería. Ella negó con la cabeza, visiblemente asustada. «No, no es ella. Es otra». Un escalofrío recorrió mi espalda. Solo estábamos Alicia y yo en el turno. La paciente, una mujer de unos 50 años, no tenía antecedentes de enfermedades mentales ni estaba tomando medicamentos que pudieran causarle alucinaciones. Intenté restarle importancia, forzando una sonrisa. «Solo estamos nosotras dos». Probablemente fue un sueño. Ella me miró fijamente, con un miedo palpable en sus ojos. Finalmente dijo. «Está bien, si vuelve a hacerlo, la llamaré». Le aseguré que entraría enseguida si algo más ocurría. Su habitación estaba apenas a 2,5 metros del puesto de enfermería, lo que me daba cierta tranquilidad. Pasó media hora antes de que un grito desgarrador atravesara el pasillo. «Ahí está. Mire, ahí está otra vez».
Me levanté de un salto y corrí hacia la habitación. Al llegar, vi cómo la puerta del baño se cerraba lentamente. La había dejado entreabierta para que la tenue luz iluminara la habitación. Al entrar, intenté calmarla. ¿Ves? Estás soñando. No hay nadie más aquí. Ella negó con vehemencia. No, entró al baño. Abrí la puerta del baño, segura de que no encontraría nada. Las luces seguían encendidas y, como esperaba, el espacio estaba vacío. ¿Cómo es ella?, pregunté, empezando a dudar de mi propia percepción. No puedo distinguir su rostro. Es una mujer, pero está demasiado oscura, como si la sombra misma la envolviera. El tono de su voz, cargado de terror genuino, hizo que un escalofrío me recorriera. Intenté restar importancia a lo sucedido, pero las palabras de la paciente resonaron en mi mente el resto de la noche. 3 meses después, volví al mismo hospital. Me asignaron la misma unidad, curiosamente, la misma habitación. Esta vez, el paciente era un hombre de unos 60 años, lúcido y amable. La noche transcurría con normalidad hasta que, nuevamente, alrededor de las 3 de la madrugada, el timbre de llamada sonó. Al entrar, el hombre me observó con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Es usted mi enfermera? No, señor, soy médica. ¿Por qué lo pregunta? Su respuesta me dejó helada. Porque esa señora sigue entrando y parándose en la esquina. ¿Qué está haciendo ahí? Sentí como si el aire se volviera más denso, el pánico atenazándome. Con la voz más tranquila que pude fingir, le respondí. Honestamente, creo que es un fantasma. Él se rió, pensando que bromeaba. Entonces le dije. No es el primero que lo dice. Esa noche, compartí la experiencia con otros colegas, y me contaron algo que me dejó sin palabras. En el segundo piso, muchos aseguraban haber visto a una enfermera merodeando por los pasillos. En los años 90, una de las enfermeras se había quitado la vida en el baño de esa misma planta. Desde entonces, cada vez que paso por el segundo piso, siento que algo, o alguien, sigue ahí, atrapado entre las sombras. Trabajo el turno de noche en el mismo hospital donde trabaja mi mamá. Después de casi un año, estoy lista para hablar sobre cómo me siento en este hospital. Les he preguntado a mis compañeros si alguna vez han sentido estas cosas, y creo que algunos tienen historias similares que podría compartir en el futuro. Tengo 25 años y soy mujer. Llevo trabajando en este hospital aproximadamente un año. Me ascendieron en marzo porque el supervisor del turno de noche anterior quería un mejor puesto. Así que, con lo que ya sabía del hospital, decidí asumir el rol de supervisora para mis compañeros. En este hospital, solo confío en mí misma. Este hospital es aterrador. La cantidad de cosas que he oído, lo que he visto y lo que es capaz de hacer es una locura. Tenemos 3 edificios principales, y los etiquetaré con 3 números, 1, 2 y 3. El primer edificio, el principal, tiene una morgue en la planta baja, y la usamos porque tenemos que hacerlo, es parte de nuestro trabajo. Afortunadamente, esa parte de nuestro trabajo ha cambiado drásticamente, por lo que ya no necesitamos estar con el forense durante el levantamiento. Antes, teníamos que estar en la morgue con el forense para verificar si se dejaban objetos en el difunto. Ya no necesitamos hacer eso. En cambio, lo que hacemos ahora es algo que nos incomoda aún más. Tenemos que quedarnos en el pasillo afuera de la morgue hasta que todo esté listo. Primero debemos avisarle al operador del Centro de Operaciones de Seguridad, COS. Sin embargo, después de que el difunto ha sido cubierto y el forense está listo, regresamos a la morgue para cerrar con llave. Para llegar al fallecido, necesitan que la puerta de la cámara frigorífica de la morgue esté abierta, y después de que lo recogen, volvemos a cerrar la puerta. Debemos asegurarnos de que esté cerrada cada vez, esa es nuestra prioridad. Y eso es básicamente lo que pasa en el primer edificio. Nuestro segundo edificio está conectado al primero y fue construido en 2018,
por lo que es relativamente nuevo. Seré breve con esto porque tenemos problemas en nuestro sitio en este momento, pero este edificio también está increíblemente embrujado. Tenemos la unidad de cuidados coronarios, MUCC, y la unidad de cuidados intensivos, MUCI, en 2 pisos diferentes, y como mi mamá trabaja aquí, conozco a varios enfermeros, camilleros, auxiliares de enfermería, etc. Patrullamos este edificio para asegurarnos de que nadie se pierda y de que nuestros clientes se sientan seguros. Sin embargo, debido a la UCC y la UCI, las luces del pasillo parpadean. Una vez, una enfermera me pidió que investigara un sonido extraño que escuchaba, y cuando lo oí, era una risa. Sonaba como un niño. Así que lo reporté, y mi CEO supervisor me dijo que abandonara el área y tratara de no pensar en el incidente. Investigué para hacer un registro general de actividades y decirle a nuestros jefes que todo estaba bien, pero me sentí absolutamente horrorizada mientras estuve allí. El siguiente edificio está al otro lado de la calle. No voy allá para nada y me niego a ir al tercer edificio. En este edificio, he tenido mis propias experiencias, ser arrastrada a habitaciones, asfixiada y pateada un par de veces por una fuerza invisible. Tenemos rondas y puntos de control que escaneamos, y cada vez que hacemos patrullajes interiores, sentimos que alguien nos observa sin parar, y siempre se siente como si alguien te estuviera siguiendo. Les he preguntado a los oficiales de fin de semana sobre este edificio, y dicen lo mismo que yo. Ven sombras y son arrastrados a las habitaciones. Una vez, un lector de credenciales se puso en verde sin que nadie escaneara su credencial y el edificio estaba cerrado. Cuando estaba haciendo un turno regular, vi una figura vestida de blanco subiendo las escaleras y mi exnovio escuchó a alguien subiendo los escalones. Yo definitivamente vi a alguien. Luego, un par de semanas después, él vio algo que lo aterrorizó y yo solo escuché los sonidos que lo asustaron. Mi exnovio era un guardia muy competente. Tenía mucha experiencia y aparentemente nada lo asustaba. Pero esa noche, lo que sea que tuvimos que seguir por ese edificio lo asustó hasta la médula. Pensamos que era solo un humano porque entró en uno de los 3 auditorios que tenemos. Y cuando lo seguimos, había desaparecido por completo, simplemente desapareció. No había nada. Lo siguiente que escuchamos fue un rasguño, uñas arrastrándose por las paredes. Estas paredes eran altas, y eso era todo lo que podíamos oír. Por todo el auditorio, era como si te clavaran alfileres y agujas profundamente en los oídos. Ambos decidimos que era suficiente y salimos. Finalmente nos fuimos, fumamos, nos calmamos un poco, pero yo seguía muy asustada y temblando. Si alguien tiene preguntas, no dude en preguntar. Todavía trabajo en este sitio y vuelvo al trabajo mañana a las 11 de la noche. Necesito averiguar qué está pasando aquí. Necesito resolverlo para no volverme loca. He visto a un par de guardias de seguridad veteranos que han trabajado en este sitio en el pasado y todos parecen tener historias bastante locas también. Esto pasó hace aproximadamente un año. Un poco de contexto, soy estudiante de veterinaria, una chica de 21 años. En mis prácticas, tengo que hacer guardias, así que me quedo en un pequeño departamento arriba de la veterinaria. Era mi primera noche de guardia, y resultaba que era la única persona en el departamento, con 4 pacientes internados, perros y gatos. Cuando alguien llama a la veterinaria de noche, la llamada se transfiere a nuestro servicio de emergencias, que a su vez transfiere cualquier urgencia al veterinario de guardia. Eran como las 12 de la noche y estaba a punto de dormirme cuando escuché a un hombre gritando afuera de la ventana. Sonaba como si dijera, voy a entrar, o algo así. La veterinaria no está en una zona peligrosa, pero sí es un poco transitada, así que inmediatamente me senté sabiendo que algo andaba mal. Empecé a oír golpes en la puerta principal de vidrio y entré en pánico. A veces, en casos de emergencia, la gente no llama, simplemente maneja hasta aquí esperando encontrar a alguien. Consideré bajar, pero sonaba como si estuvieran intentando romper los vidrios de la puerta. Luego, no escuché nada durante un par de minutos, y de repente, un estruendo en la ventana debajo de mi habitación.
Esa ventana da a la farmacia. Guardamos medicamentos ahí, pero no drogas peligrosas, esas están bajo llave. En este punto, estaba aterrada. Llamé a la dueña de la veterinaria y a la policía. La dueña dijo que venía en camino, ya que el servicio de emergencias la había llamado para decirle que alguien había amenazado con entrar a la fuerza. Así que no tenía idea si este tipo estaba dentro de la veterinaria o qué. Instantemente bajé corriendo en pijama a las jaulas que están al otro lado del edificio, porque podía oír a los perros ladrar, y sabía que la mayoría se estaban alterando con el ruido. Después de asegurarme de que estaban bien, revisé el resto de la veterinaria, excepto la farmacia, y volví corriendo arriba. Pude ver desde mi ventana la calle de abajo y distinguir la figura del hombre. Llevaba una linterna y tenía la capucha puesta. Salió corriendo y no estoy segura de si me vio en la ventana o algo más, pero poco después llegó la policía y la dueña, y me sentí un poco mejor. Revisaron todo y la ventana rota era una ventana pequeña. El agujero no era lo suficientemente grande para que alguien pudiera pasar, así que la policía y la dueña decidieron que estaba bien irse y volver a casa. Yo estaba bastante asustada en ese momento, pero me aseguraron que probablemente solo era un borracho y que no volvería. No pude dormir, y como a las 4 de la mañana oía a alguien caminando sobre los vidrios rotos debajo de mi ventana y el sonido de alguien quitando los restos de vidrio. Me levanté y miré por la ventana, y él había vuelto. Estaba molesta porque estaba muy cansada después de trabajar todo el día y ni siquiera podía dormir gracias a este tipo. Me paré en la ventana con la luz encendida para que fuera obvio que estaba ahí, y él continuó. Así que llamé a la dueña y a la policía de nuevo. Esta vez lo atraparon y fingió que solo estaba dando un paseo nocturno. Grité por la ventana que él había llamado al 066 y la policía llamó al número que había usado, y para sorpresa de nadie, pertenecía a su teléfono. Tuve que dar una declaración a la policía en pijama en la sala de empleados. Para cuando terminamos, eran las 6 de la mañana. Podría haberme ido a dormir, pero simplemente manejé a casa porque no había manera de que me quedara sola de nuevo. 2 días después, me volvieron a poner de guardia y estaba sola en el departamento otra vez, con la ventana tapiada. Aparentemente, el tipo había estado rondando por el pueblo siguiendo a chicas a sus casas y robando coches, así que no se sorprendieron. Dijo que quería salvar a los animales y detener el ruido. El único ruido eran nuestros monitores de goteo, y no se oye desde afuera. Los perros solo empezaron a ladrar cuando intentó entrar. Obviamente, este desgraciado buscaba alguna ketamina, y por suerte la policía lo detuvo y reemplazaron nuestra ventana. Hace poco más de un año, mi padre sufrió un infarto. El área de cardiología del hospital tiene una entrada y una salida distintas, así que es bastante difícil encontrar la puerta correcta cuando no estás familiarizado con esa sección. La primera vez que lo ingresaron, mi madre y yo llegamos fácilmente. Suele haber mucho personal para ayudar. Sin embargo, la segunda o tercera vez que ingresó, lo llevaron directamente allí debido a dolores en el pecho y tuvieron que ir a urgencias. Era 1:00 en el hospital, ya que solo íbamos a dejar su medicación, no a visitarlo. Antes de comenzar, quiero dar una idea clara del hospital. Tiene 3 entradas, 2 al frente y una en la parte trasera, con varios estacionamientos alrededor de estas entradas. El hospital consta de un edificio antiguo y uno nuevo, conectados por un puente. Cardiología está en la parte antigua. Sin embargo, esa entrada tiene estacionamiento limitado. Entramos por la puerta trasera, en lugar de la que lleva directamente a cardiología, ya que el estacionamiento de allí estaba lleno. Esto nos llevó al edificio nuevo. Significaba que no solo teníamos que llegar a la parte superior del hospital, sino también al otro lado. Como no estábamos seguras de a dónde íbamos, le preguntamos a una enfermera, quien nos dio unas indicaciones confusas para llegar a cardiología. Las seguimos un rato y terminamos completamente perdidas, así que le preguntamos a otra enfermera, quien nos dio más indicaciones, y nos volvimos a perder. Ambas somos el estereotipo de mujeres que se pierden fácilmente, así que intentamos seguir los letreros,
pero no estábamos seguras de dónde estábamos y ninguna de las dos conocía esa parte del hospital. Finalmente, terminamos en un ascensor que parecía de servicio, ya que tenía puertas corredizas de malla en lugar de las de metal sólido. Los botones indicaban que podíamos regresar a donde estábamos, así que lo intentamos. Esto nos llevó al otro extremo del pasillo en el que habíamos estado antes, así que tomamos otro ascensor para bajar al piso correcto, que al final resultó no ser el correcto. Ahora teníamos la opción de ir al piso 0, que mi madre me informó que era la morgue, ya que se necesita una llave para bajar allí, o al piso 3, a menos que quisiéramos subir más. Presionamos el botón del piso 3 y terminamos en un pasillo blanco y vacío, con una sección abandonada de oncología. Inmediatamente me sentí inquieta. Estábamos en un pasillo blanco con una sala vieja. Camas y equipos abandonados. Unas viejas escaleras que subían a un lugar que no se podía ver y que no tenía letreros. Al final del pasillo, en unas puertas dobles, había una pareja mayor, de unos 50 años, con ropa bastante moderna. Un hombre miraba hacia la sala con la mano en el hombro de la mujer. Ella simplemente estaba allí parada, mirando la pared. Mi madre miró a su alrededor y sugirió que buscáramos a alguien para preguntar a dónde ir desde allí, y no notó a esta espeluznante pareja justo frente a nosotras hasta que se la señalé. No nos reconocieron de la misma manera que ella los había reconocido. Luego, ella caminó por el pasillo mientras yo contemplaba qué demonios debía hacer, porque no quería quedarme sola, pero tampoco quería cruzar esas puertas. Entonces, una enfermera con un uniforme claramente diferente al de las demás, abrió una puerta justo lo suficiente para pasar. Entró al pasillo, nos miró directamente y dijo, no deberían estar aquí abajo con nosotras. Le dije a mi madre que regresara al ascensor, pero ella intentó preguntarle a la enfermera a dónde debíamos ir. La enfermera respondió, el botón más alto. Así que entramos y presionamos el que nos indicó. Mientras subíamos a Dios sabe dónde, tuve un mal presentimiento sobre lo que acababa de suceder, así que intenté encontrarle sentido preguntando si el uniforme de la enfermera significaba que trabajaba en un área específica o tenía un rango superior o algo así. Mi madre solía trabajar en la limpieza del hospital, por lo que había visto la mayoría de los uniformes. Ella respondió que no, y que tal vez esa enfermera venía de otro hospital para un programa de capacitación o para ayudar. El ascensor se abrió, salimos y caminamos por otro pasillo vacío. Esta vez nos encontramos con una enfermera con el uniforme habitual, caminando hacia un ascensor diferente. Nos impidió seguir adelante y nos dijo que estábamos en el piso de los quirófanos y que no podíamos quedarnos allí. Le dijimos que estábamos perdidas y nos subimos al ascensor con ella, que nos llevó a una parte completamente diferente del hospital, donde debíamos estar. Problema resuelto, aparte de que estoy convencida de que tuvimos un encuentro con algo paranormal. Hace unos meses, mi padre estuvo hospitalizado de nuevo, y durante el horario de visitas, una de sus enfermeras vino a hablar con nosotras. Habíamos estado hablando sobre lo que mis padres describieron como una experiencia extraña y mi padre le preguntó a la enfermera si sabía dónde podríamos haber estado. Ella pensó que le estábamos gastando una broma y nos dijo que esos eran todos los pisos que había y que nunca había oído hablar del piso que describíamos. Sin embargo, se dio cuenta de que hablábamos en serio y dijo que tal vez nos habíamos topado con el fantasma del hospital, una vieja enfermera que aparentemente se ha visto en la sala de pediatría cuando un niño está muriendo. Después de que ella se va, el niño se recupera por completo. Había oído esa historia antes, pero se trata de un espíritu bondadoso que ayuda a los demás y puedo decir con un 100% de seguridad que lo que vimos no era bondadoso y no nos quería cerca. Por supuesto, no puedo estar segura de que fuera realmente paranormal y no solo una amante de lo paranormal siendo tendenciosa, pero no se sentía bien. Llevaban ropa anticuada. Eran translúcidos. Y fueron muy violentos con nosotras. Tuve una sensación de terror absoluto cuando salimos del ascensor. Eso, sumado al hecho de que mi madre ni siquiera vio a la pareja. Al menos, no hasta que se la señalé. El hecho de que la enfermera dijera que el área no existe y que ninguna de las dos pueda recordar los rasgos faciales de nadie que vimos en ese piso, solo la ropa y el color del cabello, me dice que lo que vimos no era normal ni bueno.
Ahora tengo un miedo absoluto de ir a cualquier parte sola en el hospital, por si acaso veo algo más que preferiría no ver. Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.